Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Cajamar, a Juan Carlos, pues darnos la oportunidad, en este caso la Delegación de Agricultura, explicarles cuál es, digamos, nuestro trabajo y cuál es la situación desde nuestro punto de vista del rugoso en esta provincia. Como bien saben ustedes, nuestra andadura con el virus rugoso pues empezó en el año 2019, donde detectamos el primer caso. Les voy a hacer una cronología desde el año 2019 hasta ahora, y para que vean, digamos, aquellos trabajos que estamos haciendo de una forma directa y de una forma indirecta. Me voy a parar un poquito en el primer cuadro. Ahí ven que aparecen diferentes conceptos. Por un lado aparecen consultas. Las consultas son, digamos, aquellas muestras que los agricultores, que los técnicos que presentes, pues llevan a nuestro laboratorio de la mojonera, pues para ver qué puede tener, ¿vale? Luego realizamos prospecciones, estas las realizamos desde nuestro Departamento de Sanidad Vegetal en el ámbito de rugoso. Realizamos prospecciones tanto en el material vegetal como en semillas. Realizamos también analíticas en exportaciones. Este es un trabajo, digamos, indirecto, porque las exportaciones, la toma de muestras de exportaciones lo tenemos delegado en empresas terceras, en certificadoras, ¿vale? Pero cuando ocurre algo con el rugoso, pues ya tenemos que actuar nosotros. Bueno, como bien les pueden ver en la diapositiva, pues empezamos en el año 2019 con el primer caso que tuvimos en Vícar, como ya saben, ¿vale? A raíz de ese caso, porque una vez que se detecta en un invernadero, pues no se piense que nos quedamos centrados en ese invernadero, porque tiramos de un ejercicio de trazabilidad, pues para ver, como bien se está poniendo de manifiesto, la existencia de posibles, de otras naves que tenga ese mismo agricultor, digamos que existan operarios que puedan trabajar en varios invernaderos, en fin, ejercemos un ejercicio de trazabilidad, pues para ver la relación entre todos ellos. Bueno, pues hicimos, bueno, en primer año se hicieron 31 consultas relacionadas con rugoso, ya salió un positivo, este que les comento del caso de Vícar, y a raíz de caer, como les estaba comentando, empezamos con las prospecciones. Hicimos prospecciones tanto en material vegetal como en semillas, y digamos hicimos un total de 52, ahí vienen separados cuántos en material vegetal y cuántos en semillas, de los cuales resultaron 11 positivos. En exportaciones, en aquel momento se hicieron, si lo veo bien, 31. En total, en el año 2019, pues se hicieron unas 114 muestras relacionadas con rugoso, de las cuales resultaron positivas 12, ¿vale? ¿Qué pasó en el año 2020, en el año de la pandemia? Pues en cuanto a consulta a nuestro laboratorio llegaron 21, de las cuales resultaron una positiva. En prospecciones nosotros, pues a pesar de ser año de pandemia, hicimos 249, 226 de las cuales en material vegetal y 23 en semillas. Detectamos 18 positivos, perdón. Empezamos con semilleros, a hacer prospecciones en semilleros. En el primer año no nos dio tiempo, ¿vale? Porque estábamos hablando del mes de noviembre, pero ya en el segundo empezamos a hacer semilleros. Hicimos 218 prospecciones en semilleros, con ningún positivo, y en exportaciones se hicieron 468, resultando en 3 positivos. Ahí, a grosso modo, se hicieron 956 muestras, y esto conlleva ahora al final les diré el número de analíticas que llevamos hechas desde el año 2019 hasta ahora, para que vean que el número tan ingente de analíticas que esto conlleva. Bueno, en el año 2022, como el 2020, perdón, un total de positivos de 22. Año 2021, consultas fueron 14, ¿vale? En cuanto a bueno, con un positivo, prospecciones en material vegetal y en semillas hicimos 68, resultaron 4 positivos, semilleros hicimos 95, en exportaciones 395, resultando 2 positivos, y un total de muestras de 536, con un total de positivos de 7. Seguimos, perdonen que les vaya, pero es para al final terminar en alguna conclusión, ¿de acuerdo? En el año 2022 hicimos 35, bueno, se llevaron a nuestro laboratorio 35 consultas, de las cuales resultaron 6 positivas. En cuanto a prospecciones de nuestro departamento, se hicieron, pues, en material vegetal 33, y en semillas, cuando pone semillas, entiendan que es analítica. Analíticas en semillas procedentes de casa de semillas, ¿de acuerdo? Se hicieron 42, resultaron 17 positivas. En semilleros hicimos 45, un positivo, y en exportaciones 213, de las cuales 5 resultaron positivas. Un total de 368 muestras con 29 positivos. El año pasado, pues ya el año pasado, de las consultas que se hicieron 48, salieron 17 positivos. En prospecciones hicimos 193, de las cuales 147 en material vegetal y 46 en semillas, 12 positivos. Semilleros 21, exportaciones 492, 3 positivos. Total de muestras, pues 354 con 32 positivos. Y en lo que llevamos de año, estamos en junio, pues hemos hecho 22, bueno, nos han llegado 22 consultas con 10 positivos.
Las prospecciones que estamos realizando en material vegetal han sido 46 y 42 en semilla y han resultado 10 positivos. En semilleros llevamos 14 y en exportaciones pues se han llevado 34 muestras con 2 positivos. En definitiva, 158 muestras con un total de positivos de 2. Bien, de todos estos datos, ¿cuál nos podría, digamos, dar índice, o sea, indicar cómo está el sector? Pues sobre todo el tema de las consultas. Si nos fijamos sobre todo en los 2 últimos años, podemos observar que de todas las consultas en el año 2023, de las 48 consultas que se llevaron, 17 resultaron positivas, aproximadamente un 35-38%, y en lo que llevamos de año, 22 de consultas, llevamos 10 positivos, ¿vale? Aproximadamente un 40 y tantos por ciento. ¿Esta es la situación del campo? Pues no lo podemos decir con exactitud, pero se aproxima bastante, ¿vale? ¿Por qué no lo podemos decir con exactitud? Pues porque no todo el mundo lleva las muestras a analizar. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a que le apliquemos la normativa. Y ahora pues paso a hablar de normativa, ¿vale? De todas formas, para resumir, ahí pueden ver que el total de muestras que se han cogido durante todo ese periodo de años ha sido de 2.486 muestras, de las cuales 171 han sido consultas, 725 prospecciones. En semillero hemos hecho 393 actuaciones y en exportaciones 1.197 muestras. Han resultado 124 positivos, ¿de acuerdo? Con esa distribución que ahí están ustedes viendo, y esto supone un trabajo de realizar aproximadamente entre 12.500 y 12.600 analíticas, ¿vale? Es decir, un trabajo bastante importante. ¿Qué pasa? Pues que, como les digo, la gente le tiene miedo a llevar la muestra a nuestro laboratorio, pues porque si sale positivo tenemos que aplicar lo que dice la norma. ¿Qué dice la norma? Pues ya lo han comentado anteriormente, tenemos actualmente un reglamento que nos establece qué tenemos que hacer nosotros, la administración, y qué tienen que hacer también los agricultores o los técnicos, ¿vale? Y es el reglamento del año pasado, del año 2023, el 1032, que establece pues las medidas para evitar la introducción y propagación en la Unión Europea del virus rugoso. A modo de resumen, aunque ahora lo veremos de una forma un poquito más detenida, digamos, lo podemos dividir en esos 5 grandes apartados. El primero es el de sospecha o presencia de la plaga. En este sentido, lo que dice el reglamento es que cualquiera que tenga una sospecha o presencia de plaga lo debe de comunicar a la autoridad competente, ¿vale? Lo que ya les digo que no se hace. Y la autoridad competente pues debe de confirmar o descartar la presencia. En caso de que la confirmáramos, y pasamos al segundo apartado, pues nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a establecer una zona demarcada, que en el caso de los invernaderos está claro que es el invernadero. En caso de que fuera cultivo al exterior, pues habría que esa zona demarcada tendría una zona infestada, y una zona tampón, ¿vale? Pero bueno, no es el caso. Si detectáramos la presencia de la plaga en semilleros o en casas de semillas, en obtentores de semillas, ¿qué nos dice la norma que tenemos que hacer? Pues retirar y destruir todos los lotes infectados, que es lo que se está haciendo, ¿vale? Luego establecer una serie de medidas, como bien se ha puesto hoy aquí de manifiesto, medidas higiénicas en cuanto a personal, estructuras, etcétera. Y por último, si fuera el caso de que se obtuviera esa semillera, bueno, obviamente la plántula así es, o la semilla se sostuviera en medios de cultivo, en sustrato, pues ese sustrato habría que destruirlo o tratarlo, ¿vale? En invernadero lo he puesto en un puntos suspensivos porque ahora lo quiero ver, indicar de una forma más detenida. ¿A qué nos obliga también el reglamento? A que la Administración realicemos prospecciones. ¿Prospecciones en base a qué? En base al riesgo estimado de introducción. Está claro que hay, digamos, 2 vías importantes de introducción, como puede ser la semilla, como puede ser la plántula, ¿vale? Y por tanto, digamos, nosotros realizamos prospecciones ahí, pero no solamente ahí, también realizamos prospecciones, por supuesto, en campo. Luego, 2 apartados importantes, sobre todo de cara a los operadores, a los que producen plántulas, a los que producen semillas, ¿vale? El primero es el traslado dentro de la Unión Europea, es decir, ¿qué tiene que cumplir una plántula o una semilla que se produzca dentro de la Unión Europea? Pues, por supuesto, debe de ir acompañado con el pasaporte fitosanitario, ¿vale? Ahora se lo comentaré de una forma un poquito más detenida. En segundo lugar, pues se tiene que acreditar que esa plántula, esa semilla se ha producido en un sitio de producción que está libre del virus rugoso. Eso debe ser a través de un control oficial, un control que hacemos nosotros. Aprovechamos el control que hacemos de forma anual en la inspección de renovación de pasaporte fitosanitario para verificar este hecho. Y como novedad, pues ya que se ha hablado tanto de resistencia, se introduce un nuevo concepto, que es el concepto de la lista de variedades resistentes, ¿vale? Según este reglamento, pues los países miembros tenemos que comunicar en este caso a la Comisión, para que elabore esa lista de variedades resistentes que hasta la fecha pues no existe, ¿vale?
¿Qué le pasaría a ese material exento, bueno, esa lista de variedades resistentes? Pues que estaría, digamos, digamos, tendría que, digamos, ser más laxo al cumplimiento de determinadas normas, sobre todo el tema de las analíticas, ¿vale? Respecto a la importación, es decir, cuando nos viene plántula o nos viene semilla de terceros países, de países fuera de la Unión Europea, pues tiene que venir con su certificado fitosanitario y concretamente dentro de la declaración adicional debe de venir recogido una serie de hechos, sí, de hechos exactamente. Digamos, el primero de ellos, básicamente se pueden resumir, aunque ahora lo veremos de una forma más detenida, se puede resumir que todo lo que se exige para el material producido dentro de la Unión Europea se le exige al material importado, ¿vale? De nuevo, mete el tema de la lista de variedades resistentes y se le exige lo mismo, es decir, está exenta de la realización de analítica y, bien, como bien ha comentado anteriormente Isabel, pues digamos, obliga a los puntos de control fronterizo a realizar una analítica sobre, digamos, sobre los envíos, de tal forma que se analiza, actualmente se está analizando según la norma el 20% de todo lo que procede de terceros países, si ese país fuera Israel, el 50%, y si fuera, digamos, China, el 100%. Ya saben que en el caso de España, pues tanto en Israel como en China, pues es el 100%. Bien. ¿Qué pasa en los invernaderos? Cuando nosotros detectamos, cuando nuestro laboratorio nos dice, oye, nos ha salido un positivo en un invernadero, pues obviamente tenemos que ir a notificárselo al agricultor, ¿vale? Y le establecemos las medidas que dice el reglamento, no podemos hacer otra cosa. Le indicamos que tiene que retirar y destruir el material vegetal afectado, ¿vale? Y aquí se metió una coletilla en el reglamento del año pasado, en el 2032, y es que al menos al final de la temporada. Esto significa que el señor, si lo estima oportuno porque entiende que no se le ha propagado demasiado y que puede convivir con ella, pues que al menos lo puede hacer al final del cultivo. También es verdad que obviamente tendría que ver si esto es posible o no es posible, porque estar conviviendo con plantas infectadas obviamente pues no es lo más adecuado, ¿vale? También le establecemos medidas específicas de higiene del personal, de estructuras, de herramientas, como bien ha comentado anteriormente Antonio, ¿vale? Y por último, si el cultivo se hubiera obtenido en medio cultivo, en sustrato, etcétera, pues le decimos que lo tiene que destruir. Inicialmente la norma del año 2020 obligaba a destruir, posteriormente ya ha metido el tema de o tratar el medio de cultivo, ¿vale? Es decir, que se puede tratar ese medio de cultivo y también al menos de final de temporada. ¿Nos quedamos ahí con digamos, con la detección de un caso positivo? Pues no. Ejercemos de nuevo un ejercicio de trazabilidad porque nuestra función es intentar buscar el origen de ese foco, ¿vale? Entonces hacemos ese ejercicio de trazabilidad, con este señor pues hablamos para ver si tiene otras naves, si tiene operarios que compartan, digamos, o que trabajen en varios invernaderos a la vez, etcétera, pues para intentar identificar ese origen, ¿vale? Por supuesto le decimos que nos indique en qué semillero se ha producido su plántula, vamos a ese semillero para, digamos, hacer ese ejercicio de trazabilidad para intentar ver si quedará planta, que obviamente generalmente no queda planta, cuáles son las mesas colindantes para ver a otros agricultores, etcétera. Y por supuesto también le pedimos que nos identifique la variedad para ir a la casa de semillas, a pedir semillas si es que la hubiera, para analizarla para ver si el origen estuviera ahí, ¿vale? Por tanto, cuando a nosotros se nos detecta un caso positivo en un invernadero, pues el trabajo que tenemos que realizar es un trabajo bastante tedioso y complejo. Entiendan que muchas veces si vamos a un semillero y en el semillero por casualidad estuviera todavía plántula de las mesas adyacentes, pues tenemos que analizar, tenemos que ir al campo, etcétera, y en cuanto a semillas, pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? Bien, pues digamos, esto es lo complicado y esto es lo que entendemos que, como hay que establecer esas medidas, pues a lo que muchos agricultores son reticentes de llevar las muestras a nuestro laboratorio. ¿Qué obligaciones tienen los semilleros? Esto en cuanto a aquellos semilleros que producen plántula dentro en este caso de Almería, bueno, dentro de la Unión Europea, ¿vale? Primero es que esa plántula, la plántula de tomate, al igual que la de pimiento, muchas plántulas, ¿vale?, deben de ir acompañadas del pasaporte fitosanitario. Ya saben ustedes que el pasaporte fitosanitario es esa marca que el operador pone y en la que, digamos, es una marca que sobre todo el operador ofrece la garantía de que de la sanidad de esa plántula, ¿vale? Sobre todo de que va exenta de plagas reguladas cuarentenarias, ¿vale? Y de que se cumplen determinados requisitos específicos como son estos que ustedes ven digamos, en los cuadros en este de aquí, que ahora se los comentaré. Para poner un pasaporte fitosanitario no hay que cumplir solamente eso, hay que cumplir muchas más cosas. Los semilleros, al igual que las casas de semillas, pues tienen que llevar un plan de autocontroles, y tienen que llevar un sistema de trazabilidad, tienen que tener un sistema de formación, es decir, se ha avanzado mucho en este sentido y de tal forma que ya los pasaportes fitosanitarios cuando se ponen, pues se ponen con cierta rigurosidad, ¿vale?
Bueno, ¿qué obligaciones más tienen los semilleros? Pues tienen que velar porque las semillas que están utilizando estén exentas de virus rugoso, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Obviamente basándose en el pasaporte fitosanitario de la casa de semillas, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser tanto para semillas producidas dentro de la Unión Europea como para semillas producidas, o sea, importadas de terceros países. Esa plántula se debe producir en sitios de producción, en el semillero, que esté libre de la plaga, por supuesto, y esto se hace bajo el control oficial nuestro. De nuevo aprovechamos la inspección que tenemos que realizar todos los años en semilleros para verificar este hecho. Y por último, es importante, por supuesto, la separación de los lotes del material especificado, es decir, de todos los lotes de tomate y de todos los lotes de pimiento. Básicamente esto es lo mismo que tendrían que hacer los obtentores de semillas, y es lo que nosotros comprobamos, es decir, semillas producidas dentro de la Unión Europea, que no las hay tantas, ¿vale? Semillas comerciales no las hay tantas, pues tienen que ir acompañadas de su pasaporte fitosanitario. Las condiciones para poner el pasaporte fitosanitario son las mismas, ¿vale? En el caso de las semillas, de las casas de semillas, ¿qué más tienen que cumplir? Pues en el caso de las plantas madre se tiene que acreditar que el sitio de producción donde están esas plantas madre no está presente la plaga. De nuevo somos nosotros en esa inspección oficial que hacemos en el ámbito del pasaporte fitosanitario. Tienen que someter a análisis y muestreos pues todos los lotes de semillas en función de cuál sea el tamaño del lote de las plantas madre. Diferencia la norma en cuanto a más de 30 plantas madre, o sea, lotes de más de 30 plantas madre o menos de 30 plantas madre, y en función de ello pues determinar el momento y cuándo hay que realizar esa analítica. Y por supuesto tienen que llevar un sistema de trazabilidad adecuado donde se tenga registrado y documentado pues el origen de todos y cada uno de los lotes, porque cuando ocurre algo, que siempre ocurre algo, hay que tirar ese sistema de trazabilidad para intentar buscar hacia dónde hay una semilla, de dónde procede, etcétera, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con el material vegetal, es decir, la plántula o las semillas que son importadas? Pues en este caso, digamos, deben de venir con su certificado fitosanitario, y en la parte de declaración adicional se debe de recoger por parte de la autoridad competente del país de origen que ha realizado determinadas actuaciones, como por ejemplo que las plantas madre han sido producidas en sitios que están libres de rugoso. Lo tienen que hacer, ese testaje lo tiene que hacer la autoridad competente del país de destino. Como bien ha comentado Isabel, pues tienen que hacerlo, que lo hagan o no, no estamos allí, ¿vale? Tienen que realizar muestreos y análisis de todos los lotes de semillas en función, como les he comentado anteriormente, del tamaño del lote de las plantas madres, ¿vale? Es decir, tienen que cumplir las mismas obligaciones que el material que se produce dentro de la Unión Europea, y llevar un sistema de trazabilidad que garantice la trazabilidad del sitio de producción. Bueno, esto ya lo hemos comentado, lo ha comentado perfectamente antes Isabel, de todo lo que procede de terceros países que no sean Israel y China, hay que analizar el 20%, los puntos de control fronterizo, y en el caso de Israel lo que dice la norma es el 50%, y en el caso de China sería el 100%, y como bien ha comentado anteriormente Isabel, pues es el 100%, ¿vale? Bueno, en este caso, nosotros, como ya le he dicho anteriormente, en el año 2019 tuvimos el primer caso de rugoso, y obviamente tuvimos que emitir una resolución donde se recogiera pues la notificación de ese primer caso y una serie de medidas de control. Las medidas de control básicamente coinciden a grandes rasgos con lo que ha comentado anteriormente Antonio, ¿vale? Lo primero, es necesario utilizar plántulas procedentes de semilleros autorizados debidamente inscritos en el ROSBES, que a todos ustedes les suena, y que tengan el pasaporte fitosanitario. Hay que proceder a la eliminación de los restos vegetales de los cultivos anteriores, incluidos, por supuesto, como ha comentado anteriormente Antonio, las raíces. Hay que quitar cuanto más fuentes de inóculo mejor. Hay que proceder a la destrucción inmediata de plantas sospechosas en presencia del virus rugoso y las plantas adyacentes para quitar fuentes de inóculo. Las malas hierbas, ya lo han dicho casi todos los ponentes anteriores, pueden ser fuente de inóculo, y por tanto hay que proceder a la eliminación. La desección de todos los operarios y no compartir operarios es fundamental, por eso se puso en aquel momento desinfección de manos, útiles de trabajo, antes y después de realizar las labores de cultivo, y prácticamente entre plantas, así como lavar la ropa, etcétera, ¿vale? La ha comentado casi todas anteriormente Antonio. Reemplazar o desinfectar los plásticos de acolchado, tutores, anillas, ya saben que puede ser fuente de inóculo. Al finalizar el cultivo es importante desinfectar las tuberías y estructuras de todo tipo de invernadero, así como las redes de fertirrigación, por supuesto con biocidas que estén autorizados y registrados, ¿vale? Se estableció ya por aquel momento la prohibición de la entrada de personal ajeno a los invernaderos con carácter general, ¿vale?
Y ante cualquier sospecha, esto no se cumple, pero bueno, ante cualquier sospecha pues, de presencia del virus rugoso, es necesario informar de inmediato a la Delegación Territorial de Agricultura, porque como han visto en el reglamento del año 2023 y en los anteriores, pues estamos hablando de una plaga que está calificada provisionalmente como cuarentenaria y por tanto no las tienen que comunicar sí o sí. Bueno, aparte de ello, se establecieron una serie de medidas recomendadas. Entre ellas pues está la primera, la utilización de variedades tolerantes o resistentes en caso de ser posible, ¿vale? También es importante instalar, con la salvedad, instalar un pediluvio con desinfectante a la entrada de cada pasillo de invernadero. Trabajar de forma ordenada, como bien ha comentado anteriormente Antonio. En aquel momento no sabíamos tanto de plantas resistentes, pero quizá lo que dice Antonio de colocar variedades altamente resistentes para ir compartimentalizando el trabajo es importante, es una buena medida, digamos, si se acompaña también de trabajar de forma ordenada para que si apareciera un foco, pues pudiéramos ver el avance del virus, ¿vale? Por aquel entonces, pues ya obviamente se recomendaba la solarización, bien es verdad que por aquel entonces todavía no sabíamos exactamente todavía el tiempo ni temperatura, recomendábamos 30 días, pero obviamente hay que irse como hubiera quedado patente hoy aquí, a días o a más semanas, ¿vale? Es aconsejable no compartir operarios ni tampoco herramientas entre diferentes explotaciones y, por supuesto, la rotación de cultivos, como bien ha comentado anteriormente Antonio, es también, creemos que también bastante importante. Bien, ¿nuestro trabajo termina ahí? Pues por desgracia no. Desde el año pasado, viendo la magnitud, desde el año 2022, viendo la magnitud que estaba pillando el tema de este virus rugoso, hemos intensificado o hemos elaborado un plan de actuación sobre el virus rugoso. Sobre todo, tiene una parte importante que es la intensificación de los controles sobre semillas y plantas con destino a plantación. Es decir, vamos más veces de la que nos establece la norma a realizar controles sobre casas de semilla y sobre plantas con destino, es decir, sobre semilleros, y no analizamos única y exclusivamente el virus rugoso, sino que hemos introducido la analítica del virus rugoso, del PEF y de mosaico moteado. ¿El por qué? Bueno, yo creo que los anteriores ponentes lo han expuesto bastante claro, por la posible interacción en el caso del pez, entre el pez y el rugoso, y en el caso del mosaico moteado, pues porque es primo hermano del rugoso y queremos saber la presencia o no presencia, ¿vale? En este sentido, llevamos ya más de aproximadamente 400 y pico analíticas, todavía no lo hemos detectado, digamos, en conjunto, ¿vale? También estamos obligados a realizar divulgación de los medios, de las medidas encaminadas a prevenir, en ese caso a minimizar los daños causados por el virus rugoso. En este sentido, pues ahí aparece en la foto de abajo, aunque no se vea muy bien, pues nuestra página RAIS, que todos ustedes la conocen, donde pues figura diversa información relacionada con las plagas que más pueden afectar, en este caso a Andalucía y por supuesto a Almería. Y ahí aparecería el folleto divulgativo del virus rugoso, que ahora lo veremos. Y el año pasado participamos junto con personas que están hoy aquí, junto también con el Ministerio, con otras comunidades autónomas, en la elaboración del Plan Nacional de Sanidad Vegetal del cultivo del tomate, que ahora les hablaré un poquito de él. Este es el folleto que algunos de ustedes conocerán de información respecto al virus rugoso. Bueno, esta sería una carátula, la otra carátula es donde viene pues una serie de introducción, los aspectos, las plantas hospedantes, cuáles son los daños, transmisión, las medidas de control, y aquí que pusimos, aunque no lo vean ustedes muy bien, se lo digo, ahí pone que prohibir la entrada de personal ajeno a invernaderos y semilleros, ¿vale? Entendemos que, como bien ha dejado patente anteriormente Antonio, es una de las principales fuentes de contaminación en el que la gente pues trasigue entre invernaderos, trasigue entre instalaciones que pueden estar afectadas, y por eso lo hemos puesto en este folleto. Como les he comentado, también participamos en la elaboración del Plan Nacional de Sanidad Vegetal del tomate. Como ven ustedes aquí, aparece una fecha, junio del año 2024. Este plan nacional se publicó, lo encuentran en la página del Ministerio, se publicó la semana pasada, ¿vale? Es un plan, ¿qué intención había cuando se elaboró? Pues sobre todo que la intención de su elaboración era abordar las principales actuaciones a tener en cuenta a la hora de establecer medidas de control en la fitosanidad o las principales enfermedades que afectan al cultivo del tomate. No me voy a centrar mucho en él, pero sí decirles que tiene como objetivos generales esos que ahí aparecen, ¿vale? Un objetivo general y 4 objetivos específicos. El objetivo general es determinar cuáles son los puntos críticos
que pueden afectar a la fitosanidad del tomate, y ese objetivo general pues se divide en varios objetivos específicos. Primero, establecimiento de un plan nacional de la sanidad del tomate. Segundo, establecimiento de los puntos críticos y control, obviamente identificando como semillas, semilleros o los invernaderos como los principales puntos críticos en las instalaciones de los operadores. En tercer lugar, establecer un sistema de muestreos analíticos de semillas, plantas y plántulas que tienen que realizar tanto los operadores como nosotros la administración. Y por último, hay que divulgar y transferir información, en este caso, cuando se vaya generando. La estructura de este plan, ¿cuál es? Pues básicamente tiene eso que ven ustedes en la columna de la derecha, tiene 8 puntos y 2 anexos. El punto 1 es una introducción y un objetivo, donde se realiza un análisis de la situación actual y cuáles son los objetivos que se persiguen con la elaboración de este plan. Los objetivos obviamente son esos que les he comentado anteriormente. En el número 2 viene un marco normativo y organización. Marco normativo es decir, cuáles son las normas que regulan la fitosanidad del tomate a nivel comunitario, a nivel nacional y a nivel de otras comunidades autónomas. En este caso se ha acogido pues normativa de Andalucía, de Murcia, de Canarias, no está Extremadura, porque no participo en el tema, y y establece la organización, las competencias que tenemos las diferentes administraciones, el Ministerio y las comunidades autónomas. Se identifican cuáles son los principales agentes fitopatógenos que se van a estudiar, obviamente aquellos agentes que más están incidiendo en la actualidad sobre la sanidad del tomate, por supuesto el PEP, el seicomoteado, el rugoso, pero no solamente recoge virus, sino que también recoge pues algunas bacterias como puede ser el Clavibacter michiganensis. En el punto 4, el de vías de entrada de agentes fitopatógenos, se ha identificado como principales vías de entrada las semillas, los semilleros y los cultivos, y en el punto 5 pues se establece cuáles son los controles que tenemos que hacer en ese material vegetal. Es decir, se recogen las actuaciones que tienen que hacer los operadores, así como las actuaciones que tenemos que hacer las autoridades competentes y las actuaciones respecto a restos vegetales. Se recoge también un punto de prácticas de higiene en el lugar de producción, y ya se recoge, como bien ha comentado anteriormente Antonio, la compartimentación en la producción. Es importante ese apartado. También la formación de los agricultores, de los operarios, es importante, la concienciación que se ha comentado anteriormente, para que sepan de qué se está hablando. Por supuesto, llevamos pocos años, digamos desde el año 2014 hasta ahora, se ha generado muchísima información, pero hay información que tiene que llegar a todo el mundo, por eso hay un punto de divulgación, de transferencia e investigación, ¿vale? Y es un plan que no es estático, es un plan que es dinámico y por tanto tiene un punto octavo que es de evaluación y revisión, donde anualmente hay que revisarlo y, digamos, pues para intentar introducir las novedades que hayan ido surgiendo. Tiene 2 anexos, uno de medidas de gestión integrada, donde se recogen medidas obligatorias que vienen recogidas tal cual en la norma, y una serie de medidas recomendadas que lo que se pretende con este plan es que sirvan de hoja de ruta a los operadores para, digamos, intentar sacar, pues sobre todo material vegetal que vaya libre de toda y cada una de estas plagas y enfermedades. Y luego, por último, tiene un programa de investigación que lo que se va a pretender es buscar diferentes líneas de investigación dando respuesta a los nuevos retos. Y por último, ya para terminar, a modo de conclusión también, pues nosotros, de aquí desde la Junta de Andalucía, desde la Delegación de Agricultura, entendemos que la detección precoz de nuevas plagas es clave de cara a proceder a su erradicación, y aquí siempre me gusta resaltar, aunque no tenga nada que ver con este foro, pero me gusta resaltar, digamos, el éxito que hubo con la detección de Xylella fastidiosa en esta provincia, ¿vale? Se detectó de una forma muy rápida y se actuó de una forma rápida, de tal forma que se erradicó. Por desgracia, en el virus rugoso no ha sido posible, ¿vale? Bueno, entonces es importante la detección precoz de nuevas plagas es clave de cara a proceder a esa erradicación. También es importante el establecimiento de medidas fitosanitarias, sobre todo basadas en la sanidad vegetal del material vegetal y la profilaxis en las operaciones de trabajo, ¿vale? Y por último, ¿vale? Para intentar evitar la dispersión y conseguir la erradicación, obviamente ya es patente que no se va a conseguir la erradicación de este virus, pues es clave la implicación y concienciación y coordinación de todo el sector. Y con esto pues termino y muchas gracias.